Bueno, para iniciar con algunos conceptos estequiométricos, entonces debemos conocer algunas condiciones. En este momento tenemos 4 moléculas. Tenemos la molécula de agua. Recordemos que los números que están debajo de cada átomo significan el subíndice y me dice el número de ellos que hay presentes en la molécula. Pues sabemos que la molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y como el oxígeno no tiene ningún número debajo de él, entonces tendremos un átomo de oxígeno. Acá tenemos la molécula de ácido nítrico. Tenemos entonces acá un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Entonces, todo el conjunto lo denominamos molécula y los subíndices me están indicando el número de átomos presentes en cada molécula. Ahora, podemos encontrarnos con algunas moléculas con un paréntesis. Este paréntesis nos indica que este 2 pertenece tanto al oxígeno como al hidrógeno. Acá tenemos, por ejemplo, el hidróxido de calcio, que está conformado por un átomo de calcio, dos átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y por último tendremos acá la molécula de sulfato de aluminio. Entonces en esta molécula tenemos 2 átomos de aluminio nos vamos a dar cuenta que este 3 pertenece tanto al azufre como al oxígeno. Entonces tenemos, como en este subíndice del azufre es 1, entonces tenemos 3 por 1, 3 átomos de azufre, y como el oxígeno en el interior de la estructura tiene 4 átomos, lo vamos a multiplicar por este subíndice externo. Entonces 4 por 3, 12 átomos de oxígeno. Si en una ecuación tenemos números delante de cada molécula, por ejemplo, vamos a colocar el número 2 delante de la molécula de oxígeno y de hidrógeno. Entonces acá ya este número de adelante nos indica el número de moléculas que tenemos y esto multiplicará a todos los átomos presentes en la molécula. Entonces con ese 2 adelante, entonces que significa 2 moléculas o 2 moles de agua, tendremos que estos átomos los vamos a multiplicar también por 2. Entonces tendremos 4 átomos de hidrógeno y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Si por lo contrario tenemos ya, por ejemplo, otro número como el 3, entonces ya vamos a multiplicar todos los átomos de esta molécula por 3. Entonces ya tendremos 3 átomos de hidrógeno, 3 átomos de nitrógeno y 3 por 3, 9 átomos de oxígeno. Entonces es bien importante diferenciar cuándo son átomos propios de cada molécula y cuándo tenemos moléculas completas. Entonces acá tenemos 2 moléculas de agua, 3 moléculas de ácido nítrico. Bueno, vamos a balancear esta primera ecuación por tanteo. Recordemos entonces que en toda reacción química está representada de esta manera. Los reactivos, que son los que están en el lado izquierdo de la reacción,
La flecha nos indica que está produciendo, entonces en el lado derecho tenemos los productos. Para balancear una ecuación de este tipo, entonces debemos de seguir un orden. ¿Cuál es el orden como más clásico para balancear por tanteo? Primero será el metal, luego balancearemos el no metal, luego balancearemos el hidrógeno y por último pues quedarán balanceados los oxígenos. Aunque en algunas referencias primero hacen balanceo de los oxígenos y por último los de los hidrógenos, pero no hay ningún problema con este último orden. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro balanceo. ¿Cuál es el objetivo de balancear una reacción química? Que el número de átomos de los reactivos sean iguales al número de átomos de los productos, para que la ecuación de conservación de la masa se iguale. Entonces vamos a iniciar colocando coeficientes estequiométricos, o sea, números delante de cada molécula para que el número de átomos de los dos lados sean iguales. Entonces vamos a empezar primero por el metal. ¿Cuál es el metal en nuestra reacción química? En nuestro caso es el hierro. Ahora, en la tabla periódica podemos encontrar que hay una escala al lado derecho donde podemos diferenciar los metales que están en el lado izquierdo de la tabla periódica y los no metales que están en el lado derecho. Entonces, en nuestro lado izquierdo de la tabla encontramos el hierro, que es el metal. Entonces vamos a mirar, acá en los reactivos solo tenemos un hierro, un átomo de hierro. Y en los productos pues también tenemos un átomo de hierro, o sea que no tendremos que alterar nada en nuestra reacción. Entonces el metal ya está balanceado. Ahora, vamos a balancear el no metal. El no metal en nuestra ecuación es el nitrógeno. En los reactivos tenemos un solo nitrógeno. Y en los productos tenemos que este nitrógeno está dentro de nuestro paréntesis. Y este 3 pertenecerá tanto al nitrógeno como al oxígeno. Como el nitrógeno en el interior tiene un solo átomo, entonces vamos a multiplicarlo por el número externo. 3 por 1, 3 átomos de nitrógeno. Como en los reactivos solo tenemos un átomo de nitrógeno, entonces vamos a colocar el 3 delante de nuestra molécula. Recordemos que este 3 entonces ya va a alterar todos los átomos de nuestra molécula. Pero entonces ya tenemos balanceado el no metal y tenemos 3 átomos de nitrógeno en los reactivos y 3 átomos de nitrógeno en los productos. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Vamos a contar los hidrógenos que tenemos en los reactivos. Recordemos que este 3 multiplica toda nuestra molécula. Entonces tenemos 3 por 1, 3 átomos de hidrógeno, y tenemos que este 3 multiplica también el hidrógeno que está en el interior del paréntesis. Entonces tenemos 3 átomos por acá, más 3 de acá, son 6 átomos de hidrógeno. En nuestros productos esta molécula no tiene hidrógenos, esta tiene 2. Entonces tendremos que colocar un número delante de la molécula para que queden 6 átomos de hidrógeno también. Entonces vamos a colocar un 3. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de hidrógeno de los reactivos. Entonces ya tenemos el hidrógeno balanceado. 6 átomos de hidrógeno en los reactivos y 6 átomos de hidrógeno en los productos. Si hasta este momento la ecuación está bien balanceada, vamos a encontrarnos con que el oxígeno ya es correcto. Vamos a verificarlo. Tenemos acá en nuestra primera molécula de ácido nítrico 3 átomos de oxígeno, pero multiplicados por este 3 inicial nos dan 3 por 3, 9 átomos de oxígeno. Acá tendremos otros 3. 3 por 1, 3 átomos de oxígeno y 9 iniciales, tenemos en total 12 átomos de oxígeno en los reactivos. Y vamos a comprobar que tienen que ser el mismo número de átomos de oxígeno en los productos. 3 por 3, 9 átomos de oxígeno, más los 3 que hay acá en la molécula de agua, nos dan 12 átomos de oxígeno.
Entonces tenemos que nuestra ecuación ya está balanceada por tanteo o también se denomina inspección. Bueno, vamos a balancear en este caso una reacción de combustión. Las reacciones de combustión pues no van a tener metales. Entonces el orden de balanceo de nuestra ecuación o reacción de combustión será no metal, luego balancearemos el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, en nuestro caso el no metal, pues entonces será el carbono. En los reactivos vamos a tener 5 átomos de carbono y en los productos solo vamos a tener un átomo de carbono. Entonces, para balancearlo, vamos a colocar un 5 delante de la molécula de dióxido de carbono. Entonces ya vamos a tener 5 átomos de carbono. Entonces tenemos 5 átomos de carbono en los reactivos y 5 átomos de carbono en los productos, ¿cierto? Ahora, vamos a balancear, después de balancear el no metal, el hidrógeno. En los reactivos tenemos 12 átomos de hidrógeno y en los productos solo tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a colocar un 6 delante de la molécula de agua para que nos queden 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno y acá en los reactivos 12 átomos de hidrógeno. Y por último vamos a balancear el oxígeno. En los reactivos solo tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 5 por 2, 10 y en el agua tenemos otros 6 átomos de oxígeno para un total de 16. Como solo tenemos 2 átomos en los reactivos, vamos a colocar un 8 delante de la molécula para que nos quede 8 por 2, 16 átomos de oxígeno. Entonces tenemos 16 átomos de oxígeno en los reactivos y 16 átomos de oxígeno en los productos. Bueno, vamos a balancear nuestra reacción de combustión. Recordemos el orden. Entonces, primero tenemos el no metal, ya que la reacción de combustión no tiene metal, luego el hidrógeno y por último los oxígenos. Entonces vamos a comenzar con el no metal, que en nuestro caso será el carbono. En nuestros reactivos tenemos 8 carbonos y en nuestros productos solo tenemos un carbono. Entonces vamos a colocar un 8 para balancear nuestros carbonos. Entonces ya quedamos con 8 carbonos en los reactivos y 8 carbonos en los productos. Ya está balanceado el no metal. Luego vamos a continuar con el hidrógeno. Tenemos que en los reactivos tenemos 18 hidrógenos y en los productos solo tenemos 2 hidrógenos. Entonces vamos a multiplicar nuestra molécula de agua por 9. Entonces vamos a tener 9 por 2, 18 y 18 de los reactivos. Entonces 18 hidrógenos y 18 hidrógenos. Y por último vamos a balancear los oxígenos. Vamos a tener que en los reactivos solo tenemos 2 oxígenos y en los productos tenemos 8 por 2, 16 y 9 por 1, 9, 16 y 9, 25. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 da 25? Entonces tenemos 25 medios. Entonces ya quedamos con 25 medios por 2, 25 oxígenos en los reactivos y 8 por 2, 16 y 9, 25 oxígenos en los productos. Para evitar que nos quede un fraccionario en nuestro coeficiente estequiométrico, entonces vamos a multiplicar toda nuestra ecuación por 2 para evitar el 2 del coeficiente estequiométrico, este 2 que va dividiendo. Entonces tenemos nuestra reacción C8H18, que es el octano, más el oxígeno, produce
dióxido de carbono más H2O. Entonces si multiplicamos todo por 2, entonces nuestra primera molécula, como tiene un 1, entonces 2 por 1, 2. Si multiplicamos por 2, 25 medios, entonces nos quedará 25. Si multiplicamos por 2 el 8, nos da 16. Y si multiplicamos el 2 por el 9, nos da 18. Entonces así de esta manera evitamos que nos quede un fraccionario como coeficiente estequiométrico y simplemente nuestras moléculas se duplicaron, pero se continúa con el balance. Entonces vamos a verificar. Entonces inicialmente teníamos 8 carbonos, ahora vamos a tener 8 por 2, 16 carbonos en los reactivos y 16 por 1, 16 carbonos en los productos. Vamos a mirar los hidrógenos. Entonces ya tenemos aquí 18 hidrógenos, pero por este 2 da entonces 36 hidrógenos en los reactivos y 18 por 2, 36 hidrógenos en los productos. Y vamos a verificar los oxígenos. Entonces los oxígenos tenemos 25 por 2, 50 oxígenos en los reactivos y 16 por 2, 32 más 18 por 1, 18, 32 y 18, 50 oxígenos en los productos. Cualquiera de las dos reacciones está bien balanceada, pero en algunos casos si queremos evitar números fraccionarios en nuestros coeficientes estequiométricos, multiplicamos por 2 toda nuestra reacción.